Gloria al Señor Jesucristo. Estamos empeñados en este podcast en escudriñar las Escrituras, ir pegados al texto para ver qué encontramos del Evangelio de Juan, en este caso. Adelante, fraterna, vamos a ver nada más el capítulo 1, del 1 al 18 del Evangelio de Juan. Juan 1:18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. A ver, aquí ya tenemos al apóstol Juan volando por todo lo alto. No tiene absolutamente ninguna conexión con lo terrestre, con lo terreno, con lo mundano, con la materia energía. Juan es el apóstol que más nos lleva en el vuelo espiritual. Y no lo soportan mucho los religiosos porque estos inmediatamente quieren regresar a refugiarse en algo físico, en algo práctico, como dicen ellos, ¿no? Así pues, son capaces de salir con que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es como cuando tú tienes un vecino que compra una lavadora y desde el principio le tienes que enseñar, o sea, inmediatamente tienen que salir con algo chusco, así, físico, terrenal. No soportan el vuelo espiritual, lo aborrecen, no tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, sino que están todos por hacer como una escuela de superación personal. Y entonces tienen acostumbrados a sus feligreses, que no deberían de serlo porque todos somos reyes y sacerdotes, pero en fin, ellos los convirtieron ahí en laicos feligreses, a que todo tenga que ver con algo práctico, de que si vas manejando, que si vas y compras en el supermercado, escenas cotidianas, porque el esfuerzo metafísico de estar en el espíritu, sin apoyarse en algo físico, sin estar tratando algo convencional de materia, energía aquí, que sucesos físicos en el mundo, no lo soportan, no pueden. Pero aquí vamos a tratar de seguir al apóstol Juan, que nos lleva en un vuelo espiritual increíble. Así como en Génesis se inicia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allá estar narrando una creación física, material, de energía, de química, de física, de bacteriología, de biología, en fin, de todas las ciencias que hemos ido generando para poderle entender al ente físico. Es para la creación física lo que narra Génesis. Pero acá el Evangelio de Juan se puede considerar como una especie de Génesis, pero de la nueva creación, donde no hay nada físico, donde todo es en el espíritu. Por eso esas declaraciones que parecen tan misteriosas de Juan, y lo son, en el principio, pero este es un principio antes del principio de Génesis, porque era la palabra, era el verbo creador. En el principio era el verbo. El verbo, si se fijan, pues es el núcleo de la oración, es lo que le da acción al comunicado, el que tiene la carga de del tratado, de lo que se va a tratar ahí. Ese es el verbo. Y no está en el gerundio, sino en el verbo. Este mundo material está en el gerundio, o sea, está siendo. Mientras que Dios está en el verbo ser. Y este mundo, que es la otredad de Dios, lo físico, lo material, está en el gerundio, no es, solamente está siendo. Acordémonos que todo está sujeto a la ley de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica. Todo está en un rompimiento de los enlaces moleculares a diferentes velocidades según la materia de que estemos tratando.
pero todo está en ese rompimiento de los enlaces moleculares, o sea, se está desbaratando, nomás no lo vemos, está cambiando de forma, pues, se está transformando. Así que a nosotros nos toca ver algunos milenios, pues está el mismo volcán, los mismos cerros, las mismas montañas, el mismo mar. Bueno, no el mismo, pues las aguas ya son otras, de hecho. Pero por decirlo así, como fenómeno ahí los tenemos. Y entonces creemos que son eternos, ¿no? Todo está en descomposición, nada más no lo vemos, porque va muy lento esa descomposición. Y una vida humana pues es muy corta como para ver esos cambios. Bueno, Juan nos introduce a la creación de la nueva creación, valga la redundancia, al inicio, que no tiene un inicio en sí, es como para empezar, es en el principio, es como para empezar, pues era el verbo, era la palabra, el verbo, para empezar, vamos empezando por algo, ¿no? No es que haya tenido algo, un principio, no puede tener principio lo espiritual porque es infinito, ni siquiera es eterno, porque eterno es un concepto de tiempo, infinito, indefinido, pero a tiempo al fin, y no, lo espiritual está fuera de todo conceptualidad, de toda noción de temporalidad. Por eso aquí en el principio lo podemos asumir como para empezar, era el verbo ser. Ya después este verbo ser creó al gerundio, que es siendo. Este mundo material nada más está siendo, no es, está siendo, está en movimiento, está en acción, está siendo. Mientras que Dios es el ser, es el verbo, Él es, no está siendo, es. No varía, no cambia. Es perfecto, absoluto. Bueno, Juan nos lleva pues a tratar acerca de la nueva creación, donde no hay fenómenos, como acá en esta creación física. En la nueva creación, a la cual entró el Señor Jesucristo después de su resurrección, esa nueva creación, allá no hay fenómenos, no hay sucesos, es muy raro. Se le llaman noúmenos a todo lo que acontece, aunque no acontezca, sino que es muy raro, pues, pero de alguna manera en las escrituras nos tiene que narrar antropomorfizando las cosas, o sea, metiéndolas de una manera como si fueran humanos, como si allá también estuvieran ocurriendo sucesos, para que lo podamos captar, lo podamos entender, que el Señor está a la diestra del Padre. Dios no tiene lateralidades, no tiene brazos, no tiene manos, no tiene piernas, no tiene en sí un físico, menos va a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Esas son categorías espirituales de entendimiento, donde la derecha es la misericordia, la gracia, el amor. Por eso el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. La izquierda representa la ley y el rigor, pero no estamos por ese lado, sino que Dios nos acepta por amor, por misericordia, basado, claro, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Bueno, Juan, que era el más joven aparentemente de todos los apóstoles, ha de haber sido el que murió al último, y era, pues de hecho, tenía una visión muy depurada, muy espiritual, prácticamente no da consejas de cómo vivir aquí en el mundo, aquí en la tierra, a los hermanos, como Pablo, que sí pierde mucho tiempo en eso, en todas sus cartas. Juan no, Juan se va directo a lo que nos ocupa, porque tratar con la palabra de Dios, con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, pues es espíritu. A mí no sé qué me da a ver que no capten que estamos en un ámbito totalmente espiritual los convertidos, y quieren hacer de esto como una religión, como una escuela de comportamiento.
Es absurdo, pues esas escuelas de comportamiento existen y hay muchísimas. ¿Y desde cuándo? Desde antes de que viniera el Señor Jesucristo. Y después también sigue habiendo y están ahí presentes. Pero Juan no, Juan nos lleva al corazón mismo, al meollo espiritual de lo que estamos tratando en Cristo. En el principio, o sea, para comenzar, era el Verbo. ¿Y el Verbo qué? Pues era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí ya entró un tanto cuanto a la otredad de Dios, todas las cosas, acá ya está hablando de cosas, por Él fueron hechos, o sea, los planetas, las pléyades, las galaxias, en fin, todas las cosas por Él fueron hechas. Esas cosas sí fueron hechas, son creación, pero el Verbo no es creado, el Verbo era desde siempre, ha sido, bueno, nosotros que tenemos noción de tiempo, tenemos que explicárnoslo así, desde siempre, pero es que en el ámbito espiritual no hay desde siempre, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, no hay tiempo en el ámbito espiritual, y aterroriza a la gente que no haya tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a, o sea, no hay tiempo? No hay tiempo, ni hay espacio, ni hay cosas, ni hay nada en el ámbito espiritual. ¿Cómo? Porque el hombre es materialista, pues, como aquí depende de la materialidad para que su cuerpo siga funcionando, o sea, de que haya comida, de que haya elementos naturales, pues se aterra de que no va a haber nada de eso. Además, la codicia de tener y poseer cosas. ¿Cómo que va a haber, que no va a haber cosas allá? No, yo no quiero ir, mejor no. O sea, no captan pues que el espíritu es pleno, que el espíritu está perfecto, es completo, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ya no se van a necesitar cosas. Aquí sí, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Síguele, fraterna, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Fíjense, Juan generalmente es conocido por ser el apóstol del amor. Sin embargo, aquí de buenas a primeras nos sale con algo todavía más, pues no dijéramos superior, pero sí más crucial, más vital. En Él estaba la vida. Aunque en el griego tenemos tres acepciones para denominar a la vida. Está la bios, que es la vida biológica, orgánica, de nuestro cuerpo y de los cuerpos animal y vegetal y demás, que es la química del carbono. Luego está la psique, que es la vida del alma, la vida anímica. Y me alegaba una vez un fulano, es que alma es un término religioso. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quieres que le llamemos? Psique. Pues también es un término religioso del griego, de psiquis, la diosa de la vida interior. Estamos dopados, ese lenguaje lo fuimos generando a base de la experiencia práctica de la literatura y de las religiones. Ni modo, hasta ahorita tenemos así el lenguaje y lo tenemos que utilizar. Bueno, tenían esa dimensión de psique para la vida almática. Y lo dicen, es que el alma no existe. Y la que está diciendo eso es el alma. Es el colmo, ¿verdad? Bueno, y también tienen para la vida increada, para la vida divina, tienen el término Zoe, Z-O-E, Zoe. Entonces aquí está, en Él estaba el Zoe, la vida increada, la vida, que es sustento de las otras dos tipos de vida, que no son vidas en sí, sino que son un tipo de existencia, tipo vida. Porque para que se llegue a llamar algo vida, necesita no tener ni por asomo elemento alguno de muerte, de cesación, de variación.
la vida. No admite que haya muerte en su ámbito. Y como en la biología sí hay muerte, de hecho estamos muriendo todo el día, todos los días, cada rato estamos muriendo, hasta que ya se acabe la cuerda que traemos. Tiene el elemento de muerte presente. Entonces, ese elemento de muerte impide que a la vida biológica se le pueda llamar en justicia vida, porque está la vida biológica, pues, está muriendo. Y la gente cree que esta es la vida a la que se refieren las escrituras. No, pues esta vida ya probamos que no dura. No es un refugio seguro, se va acabando, se va terminando. Perdón. Bueno, entonces, la vida, en él estaba la vida, está refiriéndose a el Zoe. En él estaba el Zoe, la vida increada, la vida divina. No esta vida biológica, ¿ya quedó claro? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, fraterna? Síguele. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas Pero no resplandece. una luz física. La vida era la luz de los hombres, no se refiere a una, como que fuéramos una lámpara y vamos a brillar así en el cuerpo, no. Sino que la luz del entendimiento espiritual. La vida es la que nos proporciona esa capacidad de lucidez. Era la luz, la lucidez de los hombres, la vida. Por eso el Señor Jesucristo en vida aquí de él, biológica, cuando estuvo encarnado, nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se estaba refiriendo, yo he venido para que tengan Zoe. Es que lo perdieron allá en la caída de Adán. Pero en mí está la vida, estaba y está y sigue estando y estará la vida. Yo les doy vida eterna, les voy a dar vida eterna a los que creyeran en mí. Y somos nosotros. Bueno, en él estaba la vida y la vida era la luz, la lucidez, pues el entendimiento espiritual de los hombres. Adelante, fraterna. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí ya entramos con el hombre enviado de Dios llamado Juan el Bautizador. Ya entramos a la escena humana, a la escena material, que es el comunicado desde el trono de Dios y ahora del Cordero para nosotros los hombres, para los humanos aquí en esta tierra. Vino un enviado de Dios. Adelante, fraterna. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Su nombre no es un sonido, no es un sonido. Así nos referimos a él mediante ese sonido en diferentes idiomas, es lo mismo, nomás la intencionalidad es la que cuenta. Puede ser Jesús, Jesus en inglés, Tsuyo, creo que en japonés, Tsuyetsua en chino y así. Cada idioma tiene una manera de llamar al Señor. No le hace, cualquiera que sea, hasta los que por sangronada ahora quieren decirle Yeshua, porque les fascina la conjunción de la S con la H, Meshaya, o sea, es como una sangronadita, pues, se quieren dar como cierta importancia, como si eso fuera a hacer alguna diferencia, ¿no? Bueno,
independientemente de cómo se le llame al Señor, su nombre no es un sonido, sino que su nombre es su ser mismo. A los que creemos en su ser, en su nombre es decir, en su ser, y todo lo que conlleva ese ser, que se despojó de toda su gloria para venir a encarnarse, se encarnó, fue varón de dolores, fue sujeto a martirio, a persecución primero de los judíos, y luego fue llevado a martirio para pagar por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados y muerto por nuestro pecado, como ya hemos visto en otros podcasts. Todo eso implica creer en su ser. Dicen algunos en su persona, y puede ser, nomás que persona nos remite a un ser humano, y no, puede ser todos los que creemos pues en él, en su ser completo, no en un sonido que sería su nombre. Ese sonido nos sirve para referirnos a él, pero es muy extenso lo que conlleva su ser. Bueno, todos los que creemos en su ser, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es la conjunción del poder y la autoridad. Alguien puede tener poder, pero no ejercer la autoridad. Por ejemplo, un agente de tránsito que terminó sus estudios en la academia y ya le dieron su certificado sellado y todo, pero si sale a la calle con ese certificado a tratar de dirigir el tráfico, lo pueden atropellar, porque ¿qué le falta? El uniforme, o sea, la autoridad exterior, para que tenga el poder y la autoridad. Entonces el agente de tránsito ya con su uniforme tiene la potestad de detener el tráfico y de hacerlo fluir o dirigirlo en cierta forma, ¿no? Entonces nos dio la potestad, es decir, el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios, no adoptivos, no entenados, sino hijos, los cuales no son engendrados. Fíjese aquí, somos hijos engendrados, porque dice, no son engendrados por voluntad de varón. Léele mejor, fraterna. Sí. O sea, ¿le sigo donde me quedé? Sí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sino engendrados de quién? De Dios. Somos engendrados de Dios, no somos adoptivos, como dicen algunas interpretaciones, que no traducciones, son interpretaciones. Es que un religioso le arde los oídos y le dices que somos hijos de Dios. Háganme favor. O sea, no se trata de otra cosa el Nuevo Testamento, sino de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué? También herederos. O sea, esa calidad de hijos somos. Y si hijos, también herederos. Es decir, engendrados, somos de la estirpe divina. Aunque Pablo, citando algún poeta griego, dice, porque el linaje suyo somos. Se apoyaba Pablo de lo que fuera, ¿verdad? Hasta de poetas griegos. Era un gran helenista Pablo. Pero nosotros pues somos hijos de Dios por creer en su ser, en su obra. Adelante, fratero. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, qué maravilloso. Es que ingresó el Señor Jesucristo al ámbito humano. Se hizo carne, tomó corporidad humana. Aquel verbo se hizo carne, es de lo más misterioso que puede haber. Cómo ingresó Dios a la humanidad, cómo entró en un cuerpo, bebito, bueno, aún en el vientre de su madre. Y se fue desarrollando y cumplió toda la ley humana de ser parido, amamantado, crecer, estudiar las escrituras, porque las tuvo que escudriñar también él. No por ser el hijo de Dios ya se le iban a pegar todo así de repente como de manera automática, no.
tuvo que entrar a escudriñar las escrituras. Se ve ahí a los 12 años que ya era un erudito, allá con los maestros de la ley, los sacerdotes en el templo. Los dejó boquiabiertos con toda la elocuencia que tenía respecto al Antiguo Testamento, porque todavía en el Nuevo no había. Todo eso tuvo que cumplir el Señor como ser humano. Y le dolió, y vaya que le dolió, y cuánto, y sufrió, porque iba a ir al otro día al tormento, a la tortura espantosa, como pocas ha habido en la humanidad. Síguele, fraterno. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que aquí sería realidad. La verdad aquí está inclinada a que sea la realidad. Ya hemos hablado en otros podcasts que la realidad es diferente a la verdad. La verdad puede ser una narrativa, un relato cierto. Alguien que enumera algunos sucesos, los cuenta y son de veras, así como lo está diciendo. No es mentira lo que esté diciendo, es verdad. Pero la realidad es diferente en que no cambia. Lo único que puede ser real es el verbo, que no cambia. Todo lo demás está en el gerundio, está siendo, está cambiando. Este mundo está en el gerundio, está cambiando. No puede ser la realidad. Todo esto que vemos aquí es meramente utilitario y le damos ese valor. Y cuesta dinero y tenemos que trabajar para comprar algunos objetos satisfactorios, comida, enseres. Pero la realidad que el Señor traía estaba lleno de gracia y de realidad, porque todas las palabras que habló pues vivificaban a los oyentes. ¿Qué dijo el Señor? Las palabras que yo les he hablado son que son espíritu y son vida, o sea, son Zoe. Qué afortunados deben haber sido los que lo oyeron ahí en vivo, aunque después lo traicionaron y todo, pero muchos de ellos sí se convirtieron después. Haber sido algo glorioso escucharlo físicamente ahí, porque las palabras que él habló eran espíritu y siguen siendo, están plasmadas en las Sagradas Escrituras y son vida. Adelante, fraterna. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que vino después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos, de su plenitud. Hemos tratado de enumerar todo lo que incluye esa plenitud. Incluye la vida divina, el Zoe, incluye el amor, incluye el poder, incluye la sabiduría, incluye todas las cosas que le agradó a Dios reunir en su Hijo Jesucristo, incluye toda la plenitud de la deidad y así toda la plenitud de todo. Entonces de su plenitud tomamos todos, y gracia, sobre todo la vida que nos vino a dar, la vida divina, infinita, ilimitada. De su plenitud tomamos todos. Esa es una operación espiritual invisible, intangible, que sucedió desde que nos convirtió el Señor y es para toda la eternidad. Es maravilloso, ¿no? Pero Juan dio testimonio de él en esa manera, un testimonio muy fuerte, muy elevado también, por cierto. Adelante, fraterna. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, es que quien veía al Hijo estaba viendo al Padre. Él, por así decirlo, la expresión del Padre aquí en la tierra para todos nosotros. Él, el Señor Jesús,
Jesucristo dio a conocer al Padre y lo sigue dando. Nosotros llegamos a conocer al Padre a través del Hijo, Jesucristo. Amén. Síguele. Sigue la carta. Muy bien. Esto es para darnos una idea de los vuelos espirituales en los que andaba el apóstol Juan, ya rayando el cielo mismo, o sea, estaba ya en los lugares celestiales. Es como un reportero de todo lo que acontece en esos ámbitos. Es maravilloso nuestro hermano, la revelación que le dio Dios a nuestro hermano Juan. Ahora vamos a trasladarnos a algo un poquito más práctico de parte del hermano Juan, el apóstol, en sus cartas. Vamos a iniciar por la primera de Juan. Adelante, fraterna. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¡Qué bárbaro! No, este hermano Juan de veras que sí es exquisito en toda su visión y sigue con el principio. Es consistente. ¿Repites eso, por favor? Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. Palparon nuestras manos. O sea, el verbo de vida es algo intangible, pero Juan lo expresa de manera muy poética y muy espiritual, como si lo hubiéramos palpado con las manos, pues, o sea, con esa seguridad es que nos está narrando esto el apóstol Juan. Adelante. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea que el Señor Jesucristo es la manifestación de la vida del Padre. Él es la manifestación de la vida del Padre. En Él estaba la vida y continuaba estándolo cuando Juan escribió esta carta y continúa estando en Él la vida para siempre y ha estado desde siempre en Él. Pero Juan aquí nos lo narra de una manera muy, muy hermosa, muy productiva, que nos edifica enormemente. Adelante. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Común unión, para que vosotros tengáis común unión. No la comunión, es que el catolicismo nos echó a perder todos los términos de las Sagradas Escrituras. Es el instrumento más preciado de Satanás, el catolicismo. Y el evangelismo también nos han echado a perder un montón de términos, como eso de comunión. ¿Qué se imaginaron? Ahí de rodillas ante un artefacto ahí que le llaman altar, y un señor dándole ahí unos panecillos redondos, vestido de manera muy estrafalaria para llamar la atención y tener cierto dominio psicológico. Para mucha gente a eso suena comunión, pero no, es tener común unión con los apóstoles y con el Señor Jesucristo. Adelante, fraterna. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz, y ningunas tinieblas hay en Él, ¿sí dice? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Sí. Amén. Pero no luz física, porque luego los esotéricos sacan eso, ¿no? Y que ellos creen que es luz física. Pues pobrecillos, no tienen espíritu. Tienen que andar interpretando con su mente carnal las cosas de las escrituras. Y salen con que hacen ejercicios, me baño de luz, así imaginándose que su cuerpo todo está iluminado por dentro y por fuera. ¿Qué es eso?
Es como una especie de brujería, como, bueno, no, pero Dios es luz, es lucidez, y ningunas tinieblas hay en él. Las tinieblas aquí serían más o menos como tipo las dudas, porque el que duda no puede alcanzar nada. Dios es luz, lucidez, y ninguna duda hay en él. Es verídico, es real, es el ente que no cambia, es fijo, es la roca firme de nuestra salvación. Adelante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en Él, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así es, esa es una de las manifestaciones de cuando un hermano tiene la luz, tiene la vida, tiene la lucidez espiritual. No tiene ninguna división con hermano alguno en el mundo y en la historia. Tenemos esa sensación de unidad, de común unión con todo el cuerpo de Cristo, el presente y el pasado y el traspasado y el antepasado, porque ya van 2000 años. Debemos haber sido millones ya, debemos y somos. Y tenemos comunión unos con otros. Eso, aunque no lo querramos, está en el espíritu. Pero ya calmáticamente, pues es donde empiezan los egos a relucir, salen a relucir. Pues no, cuando estamos en luz, los egos son aplacados, son aplastados, son quitados, y tenemos comunión abierta con cualquier hermano, aunque venga a alegarnos cosas y todo, no importa. Nosotros entendemos que están en cierta amargura porque no captan del todo el ámbito espiritual en el cristianismo, sino que para ellos es como una escuela de aprendizaje, de conducta y de temperamento y carácter y todo eso. Por eso los entendemos y no entramos en controversia, ni estamos en alegatas, ni nada así. Si tiene un poco de apertura, bueno, pues le vamos compartiendo más a fondo lo que podamos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado respecto al verbo de vida. Adelante. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ahí está la cosa. Si decimos que no tenemos pecado, es que la conversión no nos hizo perfectos en el ámbito humano, sí en el espíritu. En el espíritu tenemos toda la realidad de Dios y de los logros del amado Señor Jesucristo. De hecho, ya estamos ahí en la gloria del Señor. Pero almática y corporalmente seguimos aquí con un montón de dificultades temperamentales, de malformaciones psicológicas que traemos arrastrando desde la infancia y que a lo mejor desde generaciones atrás, por costumbres, por cultura, por tradiciones, por religiosidad, por diferentes causas que suelen ser paradigmáticas, es decir, que están en el folclore, en la cultura de los pueblos, en la religión, en el ámbito religioso de una sociedad que aunque no quieras, participas en ella, como el catolicismo, que acá es cultura, aunque no lo quieras, porque vives por el barrio de Santa Tere y que vives por no sé dónde, así, ¿no? Todos son nombres católicos. Está impregnada la cultura de religiosidad en todos los ámbitos. Adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así de fuerte es la declaración de Juan, de que desafortunadamente seguimos equivocándonos, seguimos errando humanamente aquí, pero también nos dice que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y además más adelante va a salir que el propio Señor Jesucristo es nuestro abogado y vence en el juicio a nuestro favor. Adelante. Bueno, terminamos
el capítulo 1. Ya iniciamos esta serie de las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Quisimos ver primero el capítulo 1 hasta el versículo 18 del Evangelio de Juan para que tengamos una idea del arranque, de la visión tan celestial, tan exquisita de Juan. Acá en las cartas, que allá es puro espíritu prácticamente, acá en las cartas ya desciende al ámbito terrenal, pero aún así tiene una estructura, un sabor muy celestial, muy espiritual, y eso nos va a enriquecer enormemente en este Evangelio de Juan. Bueno, yo le llamo Evangelio porque no nomás el Evangelio como tal, que es conocido el Evangelio de Juan, sino que también sus 3 cartas y hasta el Apocalipsis, todo sigue siendo el Evangelio de Juan, las buenas nuevas que nos da el Espíritu Santo mediante la personalidad de Juan, así como ya nos ha dado mucho del Evangelio mediante la personalidad de Pablo, y también lo vamos a ver mediante la personalidad de Pedro. Ya lo vimos también el Evangelio mediante la personalidad de Judas, pero no el Iscariote, pues Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo y hermano de Santiago. Muy bien, vamos a continuar entonces el próximo podcast con el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Gracias, que sea de edificación.